3I Atlas no está solo, y lo que acaba de aparecer del otro lado de la Tierra debería preocuparnos. Ahora mismo, los astrónomos detectaron un segundo objeto con características idénticas, el cometa C-2025 R2 Swan, ubicado exactamente en el lado opuesto del planeta, formando lo que parece ser un movimiento de pinza alrededor de la Tierra. Ambos exhiben anticola, apuntando hacia el Sol. Ambos emiten un color verde característico. Ambos orbitan cerca del plano eclíptico. Ambos pasaron por el perihelio con solo 6 semanas de diferencia, y ambos desarrollaron estructuras anómalas simultáneamente. La probabilidad de que dos objetos interestelares aparezcan en lados opuestos de la Tierra, exhibiendo las mismas anomalías, en el mismo periodo, astronómicamente baja, coincidencia más allá de cualquier cálculo razonable. Y hay más. El Astronomer's Telegram, fuente confiable de la comunidad astronómica, confirmó que R2 Swan se está fragmentando, aumentando el brillo repentinamente, comportamiento que sugiere inestabilidad severa, exactamente como K1 Atlas, que se partió en 4 pedazos. Piensa en eso, antes de revelar por qué dos objetos formando simetría perfecta alrededor de la Tierra pueden no ser accidental. Si quieres entender el patrón que nadie está discutiendo públicamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de exponer muestra coordinación que desafía la explicación natural. Y deja un comentario. ¿Crees que el posicionamiento es coincidencia o algo más? Comencemos con los hechos. C-2025 R2 Swan fue descubierto recientemente, cometa de largo periodo con una órbita de 784 años. Esto significa que la última vez que pasó por el sistema solar fue en el siglo XIII, una era completamente diferente, actividad solar diferente, condiciones interplanetarias diferentes. Pero aquí está el detalle crítico. R2 Swan pasó por el perihelio el 12 de septiembre de 2025, solo 0,5 unidades astronómicas del Sol, extremadamente cerca, y fue detectado solo cuando ya se estaba acercando. Esto significa que todo el viaje hacia el interior del sistema solar ocurrió fuera de nuestro alcance observacional. Llegó sin aviso, apareció súbitamente, como si hubiera sido insertado silenciosamente. Mientras tanto, 3I Atlas estaba en el cinturón de asteroides. R2 Swan pasó muy cerca de la Tierra. Entonces 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 de octubre, 6 semanas después. ¿Y ahora? Las simulaciones orbitales muestran que los 3 cuerpos, Tierra, 3I Atlas y R2 Swan, están casi alineados, creando un diseño notablemente simétrico. Ambos objetos en lados opuestos de nuestro planeta, ambos desarrollando colas apuntando hacia el Sol. Fenómeno extremadamente raro. La simetría es perturbadora, no aproximada, sino precisa, como si las posiciones fueran planificadas, calculadas, ejecutadas con precisión. Según principios físicos, las colas de los cometas siempre son sopladas lejos del Sol por la radiación y el viento solar. Siempre. Es física básica. La presión de radiación empuja el material en la dirección opuesta a la estrella. Pero en las últimas 2 semanas, tanto 3I Atlas como R2 Swan emitieron simultáneamente corrientes de plasma, polvo y gas que parecen ser atraídas de vuelta hacia el centro del sistema solar. Estructura tan rara que es casi sin precedentes. Esto requiere la aparición de interacciones complejas de plasma, perturbaciones locales del viento solar, o incluso un proceso de transformación de campo magnético que los científicos nunca han descrito. Lo que hace el fenómeno aún más bizarro es que los dos cometas comparten muchas similitudes impresionantes. Ambos orbitan cerca de la eclíptica. Ambos emiten una tonalidad verde característica de moléculas C2 excitadas, color increíblemente similar. También pasan por el perihelio en momentos inusualmente cercanos. R2 Swan el 12 de septiembre, 3I Atlas el 29 de octubre. Y más significativo, ambas anticolas solares se formaron recientemente al mismo tiempo, como si un factor común estuviera dirigiendo a ambos. Algunos investigadores sugirieron que el fenómeno puede reflejar inestabilidad en el ambiente de plasma alrededor del Sol, especialmente durante la fase activa del ciclo estelar.
puede haber habido una reversión local del viento solar o alguna forma de perturbación magnética lo suficientemente fuerte como para desviar los chorros del cometa. Las especulaciones más audaces, sin embargo, sugieren la posibilidad de un factor inesperado, como una perturbación espacial invisible, una corriente extraña de partículas, o incluso un mecanismo de interacción no registrado entre el cometa y la magnetosfera del Sol. Pero aquí está el problema. Si fuera solo una anomalía del viento solar, afectaría muchos objetos, no solo dos, y no en una configuración tan simétrica. Mientras que la respuesta final todavía está más allá del alcance de los modelos actuales. La coincidencia casi perfecta de órbita, color, perihelio y especialmente la cola volcada hacia el Sol ha creado un misterio fascinante. Si esto es más que coincidencia, podemos estar presenciando una pista importante, algo que abre la puerta a un nuevo mecanismo físico, suficiente para reescribir la comprensión de la humanidad sobre la relación entre cometas y el Sol en el vasto sistema solar. Lo que hace la historia aún más difícil de ignorar es la posición de estos dos cometas en el mapa cósmico. Están exactamente en lados opuestos de la Tierra, formando un diseño que casi se asemeja a un movimiento gigante de pinza alrededor de nuestro planeta. Claro, nadie está afirmando que esto sea una táctica deliberada, pero en el contexto del flujo creciente de información sobre tecnología alienígena, nuevos programas de revelación e interés creciente en anomalías en el sistema solar, no es absurdo cuestionar la posibilidad de una estrategia cósmica mayor. Esto es especialmente digno de reflexión, ahora que el espacio alrededor de la Tierra está actualmente lleno de cada vez más eventos inexplicables, de señales misteriosas, estructuras de plasma extrañas, una serie de objetos con propiedades que no obedecen las leyes normales de la física. Parece que el sistema solar está entrando en un periodo de turbulencia en el que los humanos son casi impotentes para intervenir. En este cuadro, dos cometas con colas opuestas moviéndose simétricamente alrededor de la Tierra, simultáneamente realizando fenómenos inexplicables, han creado una escena que hace que muchos se pregunten: ¿esto es solo coincidencia o señal de algo mayor? No estamos afirmando que hay una mano detrás de esto, pero claramente lo que está sucediendo muestra que el sistema solar ya no es tan tranquilo como los modelos clásicos una vez describieron. Para entender este movimiento de pinza, necesitamos volver al momento cuando R2 Swan entró en el perihelio el 12 de septiembre. Las simulaciones orbitales muestran que estaba solo a 0,5 UA del Sol y fue detectado justo cuando se estaba acercando. Esto significa que todo el viaje hacia el interior del sistema solar ocurrió fuera de nuestro alcance de observación, mostrando que nuestra capacidad para monitorear el espacio todavía es limitada a pesar de la expansión continua de la red de telescopios. Cuando rebobinamos la órbita, 3I Atlas todavía estaba en el cinturón de asteroides, mientras R2 Swan pasó muy cerca de la Tierra, antes de que 3I Atlas alcanzara el perihelio el 29 de octubre. Hasta hoy, las simulaciones muestran que 3I Atlas, la Tierra y R2 Swan están casi alineados, creando un diseño notablemente simétrico. Ambos también desarrollan colas en dirección al Sol, fenómeno extremadamente raro, llevando a muchos a cuestionar si un factor común está afectando a ambos. En inspección más cercana, R2 Swan también se mueve muy cerca del plano eclíptico, similar a 3I Atlas. Las órbitas cercanas a ese plano son frecuentemente fuertemente influenciadas por la actividad solar y los flujos de plasma interplanetario. Las similitudes entre los dos cometas, desde sus posiciones hasta sus características físicas, difícilmente pueden ser consideradas coincidencia. Desde una perspectiva estratégica del sistema solar, la presencia de dos objetos grandes e inusuales en lados opuestos de la Tierra crea una sensación de espacio siendo bloqueado. Cambiar de dirección en el espacio profundo, especialmente cerca del Sol, requiere una energía enorme, mucho más allá de la capacidad de la gravedad. Sin embargo, los informes esporádicos de objetos que pueden acelerar o cambiar de dirección repentinamente continúan siendo discutidos. Cuando juntas todos los factores, desde la órbita casi eclíptica, el alineamiento, el perihelio cercano hasta la cola solar
el cuadro que emerge va mucho más allá de los límites de los cometas comunes. Esto plantea una gran pregunta sobre la posibilidad de algún tipo de interacción aún no identificada, ocurriendo en el espacio cercano a la Tierra. Puede ser todo una coincidencia rara, pero cuando consideras la posibilidad de tecnologías más allá de nuestra comprensión que han sido mencionadas en informes relacionados con antigravedad, la historia puede ser mucho más profunda y compleja de lo que pensamos. Profundicemos más en las fuentes oficiales. Uno de los canales más rápidos y confiables para la comunidad astronómica es Astronomer's Telegram, donde los investigadores anuncian urgentemente nuevos fenómenos, como cometas fragmentados, transformaciones inusuales, hasta explosiones de rayos gamma. Y en el caso de R2 Swan, Astronomer's Telegram publicó un anuncio particularmente interesante, revelando detalles que dejaron a los observadores atónitos. El anuncio decía: el cometa C2025 R2 Swan tiene cola reversa. El cometa de largo periodo C2025 R2 Swan fue sujeto de 2 telegramas de astrónomos. Aumentó significativamente en brillo recientemente, acompañado por señales de fragmentación. Los aumentos súbitos de brillo generalmente están asociados con actividad de explosión dentro del núcleo del cometa, pero la fragmentación acompañante sugiere que R2 Swan está experimentando una inestabilidad más severa que lo usual. Y más interesante, el informe menciona que K1 Atlas, otro cometa que muchas personas confundieron con 3I Atlas, también se partió en 4 pedazos. Estos eventos de fragmentación en cadena sugieren que algo está sucediendo en el sistema de cometas cercano al Sol en unísono. El informe continúa describiendo la órbita de R2 Swan como teniendo un periodo de cerca de 784 años, significando que cada vez que retorna al sistema solar, estará bajo un conjunto completamente diferente de actividad solar a lo largo de los milenios. Más importante, la geometría entre la Tierra, el cometa y el Sol desempeña un papel clave en cómo vemos las estructuras distintivas en el polvo y el plasma. El punto clave que el informe destaca es que la cola solo aparece en ciertos ángulos de elongación, cuando la Tierra cruza o se aproxima al plano orbital del cometa. En esos ángulos, los granos más grandes de polvo, del tipo que son ampliamente no afectados por la presión de radiación, sobresaldrán como una estructura en dirección al Sol. Esto es, en teoría, el fenómeno de cola solar puede ser explicado por factores geométricos y propiedades de los granos de polvo. Pero aquí la historia comienza a ponerse más interesante, porque si nos basamos solo en el modelo convencional, el fenómeno de cola reversa de cometa ya es raro. Sin embargo, en este caso, tanto R2 Swan como 3I Atlas mostraron colas reversas al mismo tiempo. Ambos tenían color verde. Ambos mostraron señales de inestabilidad. Ambos estaban ubicados cerca del plano eclíptico y ambos se movieron en un arreglo simétrico alrededor de la Tierra. Esto ya no es una cuestión puramente geométrica. Entonces la pregunta es, ¿cómo se formaron realmente las colas solares de estos 2 cometas? ¿Por qué exhibieron esta estructura rara al mismo tiempo? Y esto es una manifestación de un nuevo proceso físico, una interacción no registrada entre el plasma solar y el polvo cometario, o algo más allá del marco físico convencional. Basándose en las mediciones y observaciones recolectadas, el cuadro de R2 Swan, a lo largo del tiempo pasado, se ha vuelto más claro de forma científica y provocativa. Durante principios de noviembre, absolutamente ninguna señal de que R2 Swan poseyera una cola apuntando hacia el Sol. Sin embargo, solo unas semanas después, el fenómeno apareció inesperadamente y se volvió más prominente. Parte de la razón puede venir de la mejora gradual del ángulo geométrico entre la Tierra y la órbita de R2 Swan, permitiendo mirar directamente hacia estructuras que antes estaban escondidas. Pero esto no descarta la posibilidad más intrigante, que la cola volcada hacia el Sol es una formación relativamente reciente, y la sincronización inusual entre R2 Swan y 3I Atlas es algo que vale la pena preguntar. El 10 de noviembre, R2 Swan mostró solo una franja muy pequeña y débil, tendiendo hacia el Sol. La cola principal del cometa todavía estaba irradiando lejos del Sol como es usual, pero el 18 de noviembre,
La diferencia fue casi sorprendente. La cola volcada hacia el Sol se había hinchado, estirado y apareció más prominente que en cualquier imagen anterior. Ahora, dos estructuras eran claramente visibles. La cola estándar siendo soplada por el viento solar y una segunda cola creciendo en la dirección exacta opuesta, hacia el centro del sistema solar. Lo que es notable es que R2 Swan se está volviendo cada vez más parecido a 3I Atlas de forma extraña, no solo en su tonalidad verde, no solo en su posición orbital cerca del plano eclíptico, sino que ahora ambos poseen colas extremadamente raras orientadas al Sol, apareciendo casi simultáneamente. Y si se considera en la escala del sistema solar entero, sus posiciones actuales son aún más profundas, ambos ubicados en lados opuestos de la Tierra, formando una simetría casi perfecta, exactamente como un movimiento de pinza circundando nuestro planeta. Desde una perspectiva científica, esto puede todavía estar dentro del reino de fenómenos raros de dinámica geométrica y plasma, pero desde la perspectiva de lo que está sucediendo simultáneamente, la coincidencia de timing, características físicas, órbitas, colores y especialmente la cola rara, esto es una cadena de eventos difícil de ignorar. Tal vez estemos presenciando un evento astronómico sin precedentes. O tal vez esto sea solo la punta de algo mucho mayor en acción en el espacio alrededor de la Tierra. A medida que seguimos las observaciones ópticas recientes de R2 Swan, vemos que está cada vez más exhibiendo características que corresponden de cerca a 3I Atlas, desde su tamaño relativo, la forma de su cola, la estructura de chorro, el patrón de material eyectado del núcleo del cometa. Las descripciones y los informes de la comunidad astronómica mostraron que R2 Swan no solo tiene una cola principal extendiéndose lejos del Sol, sino también un chorro distinto de gas apuntando en la dirección opuesta, girando hacia el Sol, característica previamente asociada con 3I Atlas. Vale la pena notar que las descripciones de múltiples fuentes independientes muestran el mismo fenómeno, aunque desde sitios de observación diferentes. Astrónomos profesionales y aficionados en plataformas comunitarias como X están constantemente publicando nuevas observaciones, reflejando un consenso amplio de que la cola solar es completamente real, no una ilusión óptica o error de medición. Esta repetición, a gran escala, sugiere que la característica de R2 Swan es estable, estructurada y no aleatoria. Algunos informes incluso describen el movimiento de R2 Swan a través del cielo como moviéndose bastante rápidamente. Y durante ese tiempo, la cola volcada hacia el Sol mantuvo una forma consistente, sin cambiar al estilo enmarañado o dividido de las colas normales de polvo, que son fuertemente afectadas por el viento solar. Esta estabilidad aumenta aún más lo inusual del fenómeno. Para fortalecer aún más la autenticidad, Astronomer's Telegram registró este fenómeno, no solo una vez, sino a través de 2 equipos de observación independientes, que confirmaron que las estructuras reportadas no vinieron de una única estación observacional, no dependían del equipo o condiciones locales, sino que eran características reales del cometa, y cuando juntamos todo, lo que vemos es un cuadro consistente. R2 Swan está evolucionando de manera que lo hace cada vez más parecido a 3I Atlas, casi convirtiéndose en una copia del fenómeno inusual. 2 cometas, 2 colas raras, 2 órbitas cerca de la eclíptica y 2 posiciones opuestas alrededor de la Tierra, todo al mismo tiempo, como si estuvieran trabajando juntos para crear un diseño estratégico en el espacio. Ya sea abordado desde una perspectiva científica o hipotética, lo que está sucediendo ciertamente no es una coincidencia común. Esta serie de eventos está cada vez más sincronizada, consistente y difícil de explicar, sugiriendo que R2 Swan y 3I Atlas pueden estar participando en un proceso que apenas hemos comenzado a entender. En este punto, 3I Atlas y R2 Swan son tan similares que son casi gemelos moviéndose a través del sistema solar. Si alguien quiere imaginarlos como invasores espaciales, posicionándose estratégicamente para alguna maniobra furtiva, la configuración actual es casi demasiado perfecta para ser verdad. Pero honestamente, no creo que sean hostiles o tengan intenciones ofensivas.
La historia es mucho más interesante. Me inclino más hacia la hipótesis de que 3I Atlas es un objeto interestelar no tradicional, tal vez una forma de materia que la ciencia actual apenas ha arañado la superficie. La hipótesis de biología de plasma, que sugiere que los plasmas pueden poseer conciencia primitiva, inteligencia distribuida o comportamiento autoorganizador, está emergiendo como un nuevo campo prometedor pero misterioso. En esta perspectiva, el cometa no es solo un pedazo sin vida de hielo y polvo, sino que puede llevar estructuras de energía autorreguladoras, que actúan casi como una forma de vida vibracional alta que los humanos aún no han definido claramente. Si aceptamos esta posibilidad, cada cometa que vuela cerca del Sol, interactuando con el campo de plasma, la magnetosfera y la enorme radiación de energía, puede estar participando en un proceso mayor, una forma de comportamiento o ritual que todavía no tenemos herramientas para descifrar. En este contexto, la aparición de dos objetos con características inusuales similares apareciendo lado a lado, formando una formación especial alrededor de la Tierra, podría abrir un reino completamente nuevo de visión para la vida cósmica. Claro, no podemos descartar completamente la hipótesis más audaz, que tales objetos pueden ser naves espaciales de alta tecnología o incluso estructuras controladas por inteligencia no humana. El universo es demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado complejo para que los humanos reclamen ser la única forma de vida que ha alcanzado este nivel de comprensión. Mirando hacia el sistema solar, vemos un universo vasto rodeado por innumerables estrellas, una serie de enanas rojas, puntos calientes potenciales para la vida, están cerca de nosotros. Más lejos están los cúmulos estelares o sistemas estelares vecinos como Alpha y Próxima Centauri, Sirio y muchos otros. El espacio alrededor de la Tierra, ya sea medido en años luz o parsecs, es extremadamente dinámico. Con más planetas que estrellas, no es razonable asumir que no hay vida avanzada en algún lugar. La Tierra está en la zona, ricitos de oro, del sistema solar, pero la vida puede aparecer en muchas formas diferentes de las que conocemos, incluso como plasma o estructuras sofisticadas de energía. Cuando consideramos el elemento interdimensional, una realidad donde el espacio y el tiempo ya no son límites, la existencia de seres que pueden moverse libremente dentro del sistema estelar también es enteramente posible. Entonces, en mi opinión, objetos como 3I Atlas o R2 Swan probablemente no son productos tecnológicos en el sentido humano, porque cuando una civilización inteligente alcanza un nivel lo suficientemente alto de evolución, su tecnología nos parecerá magia. Tal vez estas entidades no vengan de otro lugar, sino que siempre existen en una capa paralela de realidad, a veces intersectando con nuestro mundo y dejando rastros en forma de cometas extraños u objetos interestelares. Todo lo que vemos de 3I Atlas y R2 Swan, desde el alineamiento extraño, la órbita cerca de la eclíptica, la cola apuntando hacia el Sol, los movimientos inexplicados, está gradualmente levantando el velo de misterio sobre cómo opera el sistema solar. ¿Esto es solo una coincidencia rara o señal de un proceso cósmico mayor que los humanos están apenas comenzando a tocar? No tenemos respuesta aún, pero está claro que el universo todavía está enviando señales que nos hacen repensar nuestro lugar en la vastedad del espacio. Si este análisis sobre el movimiento de pinza y las similitudes imposibles cambió tu perspectiva, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos rastreando cada nuevo desarrollo, cada observación que revela un patrón que las instituciones evitan discutir. Deja un comentario. ¿Crees que es coincidencia o coordinación? Y comparte con cualquiera que todavía piense que estamos solos, porque las evidencias sugieren lo contrario.